Me pareciera como que cada vez que me dan un tema para enseñar, that it's actually chosen by the Lord himself. que es escogido por el Señor mismo, And there is a reason why the Lord chose that I would teach Hebrews. y hay una razón en particular por la cual el Señor escogió que yo enseñara hebreos. And I want to share this with you before we begin the class, Y antes que empecemos la clase quiero compartirla con ustedes, because it may affect the way that you participate. porque puede ser que afecte la manera en la que ustedes participen en la clase. Now, we're exhorted in Hebrews Ahora, en Hebreos somos exhortados that we're to keep going on. a continuar, And he makes this statement, y hace la siguiente declaración: this will we do if God permits. esto haremos si el Señor lo permite. And we're going to study that in depth later. Vamos a estudiar esto a profundidad después, But the principle is this, pero el principio es el siguiente: that we must pass the test. que debemos pasar la prueba. And then, by God's permission, Y luego, cuando Dios lo permite, he moves us on in things of the Spirit. entonces Él nos permite continuar en las cosas del Espíritu. Now, twice I have taken the Hebrews class myself. Yo he tomado esta clase 2 veces, So when I was asked to teach, así que cuando se me pidió que la enseñara, I immediately began looking through my old notes. inmediatamente empecé a revisar mis notas anteriores. And when I took out my notes from Zion Ministerial Institute, Y cuando saqué mis notas de cuando estudié en el Instituto Ministerial de Sion, they were in someone else's handwriting. estaban escritas por alguien más. And I remembered Y yo me acordé that I had been sick during the Hebrews class. que yo había estado enfermo durante la clase de Hebreos. And so someone else had given me their notes. Así que alguien me había dado copia de sus notas. And of course, my evaluation was that they were very incomplete. Y por supuesto mi evaluación fue que estaban muy incompletas. So I thought, well, I took the Hebrews class another time. Bueno, pensé, yo tomé la clase de Hebreos en otra oportunidad también, It was a Sunday school class. en una clase de escuela dominical. So I began looking for those notes. Así que empecé a buscar esas notas And I could not find them. y no las pude encontrar. So I went to my wife. Así que fui con mi esposa. We had taken the class together. Habíamos tomado juntos la clase And I said, I can't find my notes. y le dije, no puedo encontrar mis notas. And she said, well, don't you remember? Y ella me dijo, ¿no te acuerdas? You decided you were going to take a break from taking notes. Tú decidiste que ibas a descansar de tomar notas. Oh, yes. Ah, sí. So here I had failed. Así es que I había had, fallado. I had no notes on Hebrews. No tenía notas de Hebreos. And the Lord said, you have not passed the test. Y el Señor me dijo, no has pasado la prueba. You know, we don't move on until God says, you have done what I have required. No podemos continuar hasta que el Señor no nos dice, ya hiciste aquello que yo requería de ti. Well, now I have a set of Hebrews notes. Bueno, ahora sí, ya tengo mis notas de Hebreos. So maybe that will affect you. Tal vez eso les afecte. You know, I wouldn't want anyone to be in that predicament. No quiero que a ninguno de ustedes les pase lo que me pasó a mí. Now, that being said, Ahora, habiendo dicho esto, I want to thank you all for coming. les quiero dar las gracias por venir hoy. I recognize the investment that you're making. Yo entiendo la inversión que ustedes están haciendo I feel the pressure of that myself, y yo mismo siento la presión de eso. and that I'm faithful to do everything that the Lord wants to accomplish. Y quiero ser fiel en hacer todo lo que el Señor quiera hacer aquí. And that you're richly rewarded for this investment. Y que ustedes sean recompensados ricamente por esta inversión que están haciendo. Now, as I was beginning to just meditate on Hebrews, Cuando empecé a meditar acerca de Hebreos, the Lord began to speak to me one particular truth el Señor me empezó a hablar acerca de una verdad en particular, that He was going to emphasize. una verdad que Él iba a enfatizar. And that's found in chapter 2 and verse 11. Y esta se encuentra en el capítulo 2, versículo 11.
And it says very basically there Y básicamente lo que dice allí es that the one that sanctifies and those who are sanctified are one. que el que santifica y los que son santificados son uno. In other words, they're united in purpose. En otras palabras, están unidos en propósito. And so I want to emphasize this, Por eso quiero enfatizar lo siguiente, that we are united with Christ in purpose, que estamos unidos con Cristo en propósito, and we're going to see how that not only did Christ make a way for us, y que vamos a ver no solamente cómo Cristo hizo un camino para nosotros, he entered into something that he wants us to enter into as well. Sino también Él entró en algo que quiere que nosotros también entremos. So in that way, Y de esa manera we are brothers of Christ. somos hermanos de Cristo. And we'll look at that Y, difference. y vamos a ver esa diferencia. In one respect, Christ is our Father. En cierto sentido, Cristo es nuestro Padre. He's provided an inheritance for us. Él ha provisto una herencia para nosotros. But in another sense, Pero en otro sentido, he is the firstborn among many brethren. Él es el primogénito entre muchos hermanos. So I trust the Lord that he'll develop that Y yo confío en el Señor que Él desarrollará ese as we concepto study Hebrews. en la medida en la que estudiamos Hebreos. Now, let's begin with an introduction. Empecemos con una introducción. And I want to begin by just considering the authorship of Hebrews. Y quiero empezar considerando quién fue el autor de Hebreos. Now, normally we can just simply state who the author is. Normalmente nosotros decimos simplemente quién es el autor, But in Hebrews, pero en Hebreos there's a bit of a contention, hay cierta contención we could say, among scholars and so forth. entre los eruditos. And so I want us to be very clear Así es que quiero que estemos muy claros. on who the author is. ¿Quién es el autor? And, you know, I think that these things matter in the long run. Y yo creo que a largo plazo estas cosas sí importan. Now, generally, historically, Históricamente, en general, Hebrews has been attributed to Paul. Hebreos le ha sido atribuido a Pablo. And I believe that this is correct. Y yo creo que esto es correcto. But there's a reason why that is challenged. Pero sí hay una razón por la cual esta noción es retada. And there's a couple reasons. Hay un par de razones. Well, first of all, Primero, it does not begin the way that Paul's writings normally began. no empieza en la forma en la que las cartas de Pablo empiezan usualmente. If you look in some of his other epistles, Si se ve en otras de sus epístolas, he usually begins by introducing himself. él empieza introduciéndose a sí mismo. He'll say, I, Paul, the apostle of Jesus Christ. Él empieza diciendo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo. But in Hebrews, Pero en Hebreos, he simply begins él simplemente empieza with the name God. con el nombre Dios. God who at sundry times and in various ways. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. And then the other issue is Luego el otro punto es that the style that Hebrews is written is very different. que el estilo en el que está escrito Hebreos es muy diferente. So if we were to defend the authorship of Paul, Ahora, si quisiéramos defender la autoría de Pablo, we'd have to explain these two issues. tendríamos que explicar estos dos puntos. Now, it's very important to whom Paul was writing. Ahora, es muy importante a quién le estaba escribiendo Pablo. His audience is different than his other epistles. Su audiencia es diferente a la de las otras epístolas. And Paul, I believe, intentionally wrote Hebrews Y yo creo que Pablo intencionalmente escribió Hebreos in a way that would appeal to those to whom he was writing. de una manera que le iba a agradar a aquellos a quienes se las estaba escribiendo. Now, he's writing to the Jewish reader. Ahora, él le está escribiendo al lector judío. And when we look at his other epistles, Y cuando vemos en sus otras epístolas, we could say in general he's writing to a Gentile audience. podemos decir que en general le está escribiendo a una audiencia gentil.
And we're going to see how that affects so deeply the way that Hebrews is presented. Y vamos a ver cómo eso afecta tan profundamente la manera en la que Hebreos es presentado. Now, I also want to consider this. Ahora también quiero considerar esto, Then when we look at all of the authorship of the New Testament, que cuando vemos la autoría de todo el Nuevo Testamento, the writing of the Gospels and so forth, los escritos de los evangelios y demás, we ask ourselves the question, who could have wrote Hebrews? nos hacemos la pregunta, ¿quién pudo haber escrito Hebreos? And I would have to say, Y yo tendría que decir, not the apostles, not the disciples. no los discípulos. Now, in Acts chapter 4 and verse 13, Ahora en Hechos capítulo 4 versículo 13 we see the disciples were ministering after the resurrection. vemos a los discípulos ministrando después de la resurrección. It was obvious that the power of the Holy Spirit was upon them, Es obvio que el poder del Espíritu Santo estaba sobre ellos and the multitudes are considering these men. y las multitudes están considerando a estos hombres. And it says in Acts 4:13 Y dice en Hechos 4:13 that when they saw the boldness that Peter and John had, que cuando vieron la valentía que tenían Pedro y Juan, and it says that they perceived that they were unlearned and ignorant men. Sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, And this just means simply that it was obvious they weren't formally trained in the law. y esto lo que quiere decir es que obviamente no habían sido entrenados formalmente en la And ley. if we consider their writings, Y si consideramos sus escritos, the Gospels, los evangelios, we realize that they are written in that matter. nos damos cuenta que realmente son así. And if we think of Luke, Si pensamos en Lucas, he was probably the most educated of the New Testament writers besides Paul. además de Pablo, era tal vez el escritor del Nuevo Testamento más y mejor educado. He was a doctor, Él era un médico, yet he was a Gentile. pero él era un gentil. So it would have been very difficult for him to have written Hebrews. Y por lo tanto, hubiera sido muy difícil para él poder escribir Hebreos. Now, there's a couple other men in the New Testament. Hay otros dos hombres en el Nuevo Testamento. There's Apollos and Barnabas. Están Apolo y Bernabé. We know very little about Apollos, Sabemos muy poco acerca de Apolo, but we do know that Barnabas has some recorded writings anyways. pero de Bernabé sí sabemos que hay algunos escritos que han sido preservados. But they in no way compare to the writing of Hebrews. Ahora no se comparan en absoluto con Hebreos. But when we consider Paul, Pero cuando consideramos a Pablo, he said himself él dijo de él mismo that he was a Pharisee, que él era un fariseo, he was the son of a Pharisee, hijo de fariseo, he was one that knew the Jewish law, era alguien que conocía la ley judía, knew the Jewish mindset, conocía la manera de pensar de los judíos, and even the disciples themselves. y aún los discípulos mismos. We consider 2 Peter chapter 3. Si consideramos segunda de Pedro capítulo 3, When Peter was referring to Paul, cuando Pedro se refirió a Pablo, he said that he wrote things that were hard to be understood. él dijo que él escribía cosas que eran difíciles de entender. And so they acknowledged his ability to write such a technical work. Ellos reconocían su habilidad de escribir algo así de técnico. And we have some evidence in Hebrews itself. Y tenemos alguna evidencia en Hebreos mismo. For example, in Hebrews chapter 10 and verse 34, Por ejemplo, en Hebreos capítulo 10 versículo 34, Paul says there that you had compassion on me in my bonds. que donde Pablo dice, ustedes tuvieron compasión de mí en mis prisiones. And we know that Paul spent a substantial part of his ministry in prison. Y nosotros sabemos que buena parte del ministerio de Pablo lo pasó en la prisión. But in Hebrews, Pero en Hebreos there's also reference made to Timothy, también hay una referencia hecha a Timoteo, who we know was a spiritual son of Paul.
de quien sabemos que era un hijo espiritual de Pablo. So that's why I say, Por eso es que yo digo, and we'll just assume vamos a asumir that Paul is the one that authored Hebrews. que Pablo fue el autor de Hebreos. Now, the other thing that we must consider, Algo más que debemos considerar, and I've made reference to this already, y ya me he referido a esto, is to whom this letter was written. es a quién fue escrita esta carta. Now, first of all, Hebrews is written for us. Ahora, en primer lugar, Hebreos fue escrito para nosotros. It's not an accident that these particular writings have survived the centuries. No es un accidente el que estas escrituras en particular hayan sobrevivido el paso de los siglos. And of course, in 2 Timothy 3:16, Y por supuesto en 2 de Timoteo 3:16 it says that all scripture is given by inspiration of the Holy Spirit, dice que toda escritura es inspirada por Dios and that it's profitable for us. y que es útil. It's profitable for doctrine. Es útil para doctrina. And the reason I mention that Y la razón por la cual menciono esto is that one of the great challenges that we're seeing in the church today, es porque uno de los grandes retos que vemos en la iglesia de hoy, and especially we see it in seminaries in the United States, y lo vemos especialmente en los seminarios en Estados Unidos, that there's a great challenge against the inspiration of the Holy Scriptures. es que se reta mucho la inspiración de las Santas Escrituras. You know, I had one of my customers that I work for Uno de mis clientes para los cuales yo trabajo had her children enrolled in a private school. Puso a sus hijos en un colegio privado And so they taught, they had a Bible class. en el cual tenían una clase de Biblia, It was a mandatory study. en la cual era un estudio And obligado. and she told me Y ella me dijo that Bible class que esa clase de Biblia has done more than anything else ha hecho más que cualquier otra cosa to destroy the faith of her children. para destruir la fe de sus hijos. You know, this is one of the ways that Satan is working within the church. Esta es una de las maneras en las cuales Satanás está trabajando adentro de la iglesia. You know, men with great minds Hombres con grandes mentes are trying to disprove the inspiration, the Holy Spirit inspiration of the Gospels. están tratando de probar que no fue el Espíritu Santo el que inspiró los evangelios. A friend of mine was arguing with another Christian Un amigo mío estaba discutiendo con otro cristiano concerning a doctrinal truth. acerca de una verdad doctrinal. I believe it was the baptism in the Holy Spirit. Creo que era acerca del bautismo en el Espíritu Santo. And he made a reference from the book of Acts. E hizo una referencia del libro de los Hechos. And this fella said to him, Y este otro hombre le dijo, well, you can't refer to Acts. no te puedes referir a Hechos. That's a historical book. Ese es un libro histórico. In other words, it's not profitable for doctrine. En otras palabras, no es útil para la doctrina. And so in this way, Y de esta manera, you know, doctrines of devils are coming into the church. las doctrinas de demonios se están metiendo en la iglesia. And especially doctrines that deny the power of the Holy Spirit. Especialmente doctrinas que niegan el poder del Espíritu Santo. So when we look at God's Word, Así que cuando vemos la palabra de Dios, we must be convinced. debemos estar convencidos. You know, this has been given by inspiration of the Holy Spirit. Esto nos ha sido dado por inspiración del Espíritu Santo. It's been preserved by the power of the Holy Spirit. Ha sido preservado por el poder del Espíritu Santo Therefore, it should have great authority in my life. y por tanto debe tener gran autoridad sobre mi vida. Well, to whom was it originally written? Ahora, ¿para quién fue escrito originalmente? Well, as the original title of this writing suggests, Como lo sugiere el título original de este escrito, it was written simply to the Hebrews. fue escrito a los hebreos. If you look at what Hebrews addresses, Si se pone a ver qué puntos es los que declara Hebreos, it's clear, first of all,
Es claro que primero that it's written to the Jews who have a knowledge of the law, the Mosaic law, fue escrito para los judíos que conocían la ley mosaica, but it's also written to those that have a great understanding of the Christian life as well. pero también fue escrito para personas que tienen gran conocimiento acerca de la vida cristiana. So Hebrews was written Así es que Hebreos fue escrito to the converted Jews. a los judíos convertidos. And why is Paul writing them this letter? ¿Y por qué es que Pablo les está escribiendo esta carta? Well, the time that Hebrews was written is very important. El momento en el cual fue escrito Hebreos es muy importante. It was written about 64 AD. Fue escrito aproximadamente en el año 64 de nuestra era. So of course, Christ has already ascended back to the Father. Cristo ya ha ascendido de vuelta al Padre. We have all of the events from Acts. Ya ocurrieron todos los hechos del libro de Hechos. So the fire had already been started in the early church. El fuego ya había empezado en la iglesia primitiva. But as that revival continued, Pero conforme continuó ese avivamiento, in time, con el tiempo we find that persecution began to build against the church. empezamos a ver cómo la persecución empezó a crecer contra la iglesia. We consider, for example, Por ejemplo, podemos considerar the persecution that came under Nero. la persecución iniciada por Nerón, And Nero was maybe 67 AD or so. la cual fue en el año 67 más o menos. So it would seem Parecería entonces that many of the Jewish converts que muchos de los judíos conversos who had a genuine conversion experience, que habían tenido una experiencia de conversión genuina because they were facing great persecution, debido a que estaban enfrentando gran persecución, were considering falling away from their faith. estaban considerando dejar su fe. Now, the persecution wasn't just from the heathen. Ahora, la persecución no era solo de los impíos. If we consider, for example, Si consideramos, por ejemplo, the persecution that was faced by Jesus la persecución que enfrentó Jesús and by the early church y por la iglesia primitiva, from the Jewish religious leaders themselves, de parte de los líderes judíos religiosos, we see that Jewish converts vemos que los judíos convertidos were facing persecution from all sides. estaban enfrentando persecución de todos lados. So we have the persecution of the heathen, Tenemos al impío que los persigue we have the persecution that comes from their Jewish brethren as well, y vemos también la persecución que viene de sus hermanos judíos, trying to draw them back into Judaism. tratando de atraerlos de vuelta al judaísmo. You know, this is normal in most revivals. Esto es normal en la mayor parte de los avivamientos. That we see there's a time when the Spirit of the Lord is drawing people in a mighty way. Hay un momento en el que el Espíritu del Señor atrae a las personas de una manera poderosa. Many come into the kingdom. Muchos vienen al reino. You know, it's like the net that brings in all manner of fish. Es como la red que trajo toda clase de peces. But then in time comes the testing. Pero con el tiempo viene la prueba. And we see that during the testing, many fall away. Y vemos que con la prueba hay hombres que se alejan. So do you understand when Hebrews was written? Entienden que cuando Hebreos fue escrito, So understanding this, cuando Hebreos fue escrito, perdón. we see two keys to understanding Hebrews. Y cuando entendemos todo esto, vemos dos claves para poder entender Hebreos. It's written to the Jewish reader. Fue escrito para el lector judío, So Paul is constantly going back to the Mosaic law. así es que Pablo se está refiriendo constantemente a la ley de Moisés And, you know, he's urging those that are falling away. y está
motivando a aquellos que se están alejando and he's presenting, if you will, y, si quieren verlo así, les está presentando a defense, una defensa, an apology. it's almost like a legal document. una defensa de apologética. He's building his case Él está construyendo su caso legal to encourage these Christians para motivar a estos cristianos to stay true to the faith. a mantenerse fieles a la fe. These are the things that we struggle with when we study Hebrews. Estas son las cosas con las que tenemos que lidiar cuando estudiamos Hebreos. But this is the reason why. Pero esta es la razón. It's such a unique book. Es un libro único. And I trust that you'll actually enjoy the way that Hebrews is written. Y yo confío en que ustedes disfrutarán la manera en la que Hebreos fue escrito. Now, as I teach the text of Hebrews, Mientras yo enseñe el texto de Hebreos, I'm going to divide the book the same way that Dr. Bailey did in his original teaching. yo voy a dividir el libro en la misma manera en la que el Dr. Bailey lo separa en su enseñanza original. I want to be faithful Pero quiero ser fiel to emphasize the particular things that the Lord is quickening to me. en enfatizar aquellas cosas que el Señor me está hablando a mí, So in that way, para que de esa manera your notes should very much complement the book. sus notas sean un buen complemento para el libro. Now, basically, Ahora, básicamente, we're going to see that Hebrews is divided up into 12 different parts. vamos a ver que Hebreos está dividido en 12 partes. And I'm not going to mention those specifically right now, No las voy a mencionar específicamente en este momento, but I'll introduce them as we come into each individual section. pero sí las voy a mencionar cuando empecemos cada sección individual. But intermingled throughout the book, Ahora, en ciertos puntos del libro, and this is separate, by the way, from those 12 different parts, y esto es separado de las 12 partes del libro, we're going to see 5 specific warnings. vamos a ver 5 advertencias específicas. And I want you to note Y quiero que tomen nota that Paul is writing to converted Jews. que Pablo le está escribiendo a judíos conversos. He's not trying to convert Jews. Él no está tratando de convertir a esos judíos. And so the warnings that are given Así que las advertencias que son dadas are warnings that we need to take to heart. son advertencias que nosotros también debemos ver. You know, none of us should feel so secure in our faith Ninguno de nosotros debe sentirse tan seguro en su fe that we feel as if we could never fall away. que lleguemos a pensar que nunca podríamos caer. And there must be constant diligence, Debe haber una diligencia constante, a constant press in our spirit, un sentimiento constante en nuestro espíritu, a constant guarding the fear of the Lord, un constante guardar el temor del Señor and crying out to Him for mercy, y un constante clamar a Él por misericordia, lest we ourselves fall away. para que nosotros no caigamos. I was just considering Estaba considerando all of the men that inspired me in my youth, I'll say. a todos los hombres que me inspiraron en mi juventud, digámoslo así. I went through some very rebellious years as a teenager. Como adolescente yo pasé por algunos años muy rebeldes And you know, it was the grace of God that He drew me to Himself. y fue la gracia de Dios por la cual Él me atrajo a sí mismo. And at that time, Y en ese tiempo, when I was hanging in the balance, cuando yo estaba indeciso, you know, there were very particular older men hubo algunos hombres de más edad específicos that reached out to me, que me buscaron, that took the time to encourage me in the ways of the Lord, que se tomaron el tiempo en
animarme en los caminos del Señor, and I thank the Lord for them. y yo le doy gracias a Dios por ellos. But the sad truth is this, Pero la triste verdad es esta, that those men themselves are no longer serving the Lord. que esos hombres ya no están sirviendo al Señor. And so I have this constant reminder before me Así es que eso me es una advertencia constante, that I should never feel as if I'm above falling away. para que yo no crea que yo nunca puedo caer. So let's heed the warnings in Hebrews. Así es que pongámosle atención a las advertencias en Hebreos, Especially in the day in which we live. especialmente en los tiempos que estamos viviendo. Now, really, the theme of Hebrews Ahora, el tema de Hebreos is that we enter the greatness of what Christ has purchased for us. es que entremos en la grandeza de lo que Cristo ha comprado para nosotros. Paul is going to prove Pablo va a probar the greatness of Christ, la grandeza de Cristo and he's going to present before his readership y le va a presentar a sus lectores the picture of the Lord Jesus la imagen del Señor Jesús having entered into the holy place. habiendo entrado al lugar santo. And it's such a beautiful picture for us. Y es una imagen tan hermosa para Because I nosotros. believe that this should be the goal of every believer. Y yo creo que este debería ser la meta para todo creyente. That not only do we enter into what Christ has provided for us, Que no solo entremos a aquello que Cristo ha provisto para nosotros, and by that I mean salvation, y por eso lo que quiero decir es salvación, but we want to enter in with Him sino queremos también entrar con Él into the most holy place. al lugar santísimo. In Hebrews chapter 10, Y en Hebreos capítulo 10, I'd say verses 19 and 20 are the key verses for Hebrews. yo diría que los versículos 19 y 20 son los versículos clave de la epístola a los Hebreos. So are we okay? ¿Vamos bien? All right, let's begin looking at the book. Ok, empecemos a ver el libro. And as I said, Y como dije, the approach that Paul is going to take el método que Pablo va a utilizar to these believers who are thinking about falling back into Judaism para hablarle a estos creyentes que están pensando en regresar al judaísmo is to show how much greater Christ is es mostrarles cuán más grande es Jesús than what they knew in the Old Testament. que lo que ellos conocieron en el Antiguo Testamento. And there's a constant comparison Y hay una comparación constante between the Old Testament and the New Testament, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, which we could say is the Old Covenant and the New Covenant. que podemos decir entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. And we'll address that as we study Hebrews. Y lo vamos a ver en la medida en la que estudiemos Hebreos. But when we look here in Hebrews chapter 1, Pero cuando vemos Hebreos capítulo 1, he's going to begin él va a empezar by, in this chapter, en este capítulo showing how Christ is greater than the prophets of the Old Testament, cómo Cristo es superior a los profetas del Antiguo Testamento and how Christ is greater than even the angels. y cómo Cristo es superior aún a los ángeles. And that though God spoke in times past Y que aunque Dios habló en tiempos pasados through the prophets, a través de los profetas, that now he's speaking through his son Jesus. que ahora Él está hablando a través de su Hijo Jesús. And he's going to give 7 ways Y Él va a dar 7 maneras that Christ is greater than the prophets. en las cuales Cristo es superior a los profetas. And then continuing on in the chapter, Y al continuar en el capítulo, we're going to see 10 ways vamos a ver 10 maneras that Christ is greater than the angels. en las cuales Cristo es superior a los ángeles.
So we begin here in Hebrews chapter 1 and verse 1. Empezamos con Hebreos capítulo 1, versículo 1. And let's read verses 1 and 2. Leamos los versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. So he's saying that in various times and in different ways, Está diciendo que muchas veces y de diferentes maneras he used the prophets. usó a los profetas. Now, why is it important that he proves that Christ is greater than the prophets? Ahora, ¿por qué es importante que él pruebe que Cristo es superior a los profetas? And I want you to consider Quiero que consideren something that was, or a situation that we see in Mark chapter 8. una situación que vemos en Marcos capítulo 8, And in verses 27 through 30, versículos 27 al 30. Jesus and his disciples are together Jesús y sus discípulos están juntos in Caesarea in Philippi, en Cesarea de Filipo and he just asks his disciples this question: y él le hace a sus discípulos la siguiente pregunta: Whom do men say that I am? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Well, some say John the Baptist, some say Elisha, Unos Juan el Bautista, otros Elías or one of the prophets. y otros algunos de los profetas. But then he said to his disciples, Pero luego le pregunta a sus discípulos: Who do you say that I am? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? And of course, Peter said, You are the Christ. Y por supuesto Pedro le dice: tú eres el Cristo. And so this is what Paul is addressing. Esto es lo que Pablo está diciendo. There were many that said, Oh, he was just a great prophet. Hay muchos que decían: oh, solo fue un gran profeta. You know, even John the Baptist, Saben, aún Juan el Bautista, when he was going through his darkest hours, en sus peores momentos, he's in prison, está en prisión, he's about to be beheaded, está a punto de ser decapitado, and so he sends some of his followers to Jesus. y él envía a algunos de sus seguidores a Jesús. He says, Are you really the Christ? Y a preguntarle: ¿eres realmente el Cristo? Are you the one that we're to be waiting for? ¿Eres aquel que hemos estado esperando? So we understand what these Christians were facing. Entonces podemos entender qué es lo que estos cristianos estaban enfrentando. So Paul is going to begin to expound Y Pablo va a empezar a explicar on why Christ is so much greater than the prophets. por qué es que Cristo es mucho mayor que los profetas. Now, I want to look at this first statement, Yo quiero ver esta primera declaración, that throughout history, que a través de la historia, the history of the children of Israel, la historia de los hijos de Israel, that God had used the prophets in various times and various ways to give his word. que Dios había usado en diferentes tiempos y de diferentes maneras a los profetas para dar su palabra. This was the primary method that the Lord used in the Old Testament. Este fue el método más importante que el Señor usó en el Antiguo Testamento. And of course, when we think of the prophets, Y por supuesto, cuando pensamos en los profetas, we think of, the major prophets and the minor prophets. pensamos en los profetas mayores y los profetas menores, But we're actually going all the way back to the beginning, pero en realidad estamos regresando hasta el principio, the earliest days of the human race. a los primeros días de la raza humana. But consider what it says in Luke chapter 1, Ahora consideremos lo que dice en Lucas capítulo 1, in verses 69 and 70 there. versículos 69 y 70, It's speaking of Jesus, hablando de Jesús, that God had raised up a horn of salvation que Dios había levantado un poderoso Salvador in the house of his servant David. en la casa de David su siervo. Of course, Jesus is the righteous branch that sprung up from the house of David. Por supuesto, Jesús es el brote justo que brotó de la casa de David. But Luke says it's just as he spake by the mouth of the prophets. Pero Lucas dice, tal como habló por boca de sus santos profetas, Which have been since the world began. que fueron desde el principio. So this testimony of the prophets, Este testimonio de los profetas, and we could entonces, say particularly concerning the prophecy of the Messiah, y podemos decir
especialmente acerca de la profecía del Mesías, goes all the way back to Adam. va hasta Adán. And we could say that Adam was the first prophet, Y podemos decir que Adán fue el primer profeta, or that he spoke prophetic things through the power of God. o que fue la primera persona que a través del poder de Dios dijo cosas proféticas. If we just consider the name that he gave his wife, the name Eve, Si consideramos el nombre que le dio a su esposa, a Eva, because it says she was to be the mother of all living. porque ella iba a ser la madre de todos los vivientes. And in that statement, Y en esa declaración it's talking more than just the human race. está hablando más allá de la raza humana. It was talking about the coming Messiah. Estaba hablando acerca del Mesías que iba a venir. For example, when we consider the curse that came after the fall, Por ejemplo, cuando consideramos la maldición que vino después de la caída, and of course we know that the Lord turns the curse into a blessing, right? y por supuesto sabemos que el Señor cambia la maldición en bendición, ¿correcto? And inside the things that he said to Eve Y contenido en las cosas que Dios le dijo a Eva was the promise of the Messiah. estaba la promesa del Mesías. So this is what Paul means. Y esto es a lo que se está refiriendo Pablo, You know, that witness goes all the way back to the beginning. que ese testimonio viene desde el principio. But he says here Ahora dice aquí that in these last days he's spoken to us by his Son. que en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. So that's why when we consider the church age, Y por eso es que cuando consideramos la era de la iglesia, we say it's the dispensation of the gospel or the good news. decimos que es la dispensación del Evangelio o de las buenas nuevas. And it's not just the authority of the Torah or of the Old Testament, Y no es solo la autoridad de la Torá o del Antiguo Testamento, but it's the gospel. pero es el Evangelio. It's the authority of the words of Jesus. Es la autoridad de las palabras de Jesús. So now Paul is going to make this comparison Y ahora Pablo va a hacer la siguiente comparación between Christ and the prophets. entre Cristo y los profetas. And he's going to make a statement here. Y va a hacer una declaración aquí. And in this statement, Y en esta declaración we see these 7 points vemos los 7 puntos of why Christ is greater. de por qué Cristo es superior. Now let's begin by reading verses 2 and 3. Leamos los versículos 2 y 3. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. So this verse contains a lot. Este versículo contiene mucho And I want to look at it together with you, y quiero que lo veamos juntos, just one statement at a time, una declaración a la vez, because it proves the greatness of Christ. porque prueba la grandeza de Cristo. First of all, Primero, it says, whom he hath appointed heir of all things. dice a quien constituyó heredero de todo. And of course, when we think about inheritance, Y por supuesto, cuando pensamos en herencia, we know that it's the son that inherits from the father. sabemos que es el Hijo el que hereda del Padre. And when we consider the inheritance of Christ, Y cuando consideramos la herencia de Cristo, it says that he is the heir of all things. dice que Él es el heredero de todas las cosas. It's like David said in Psalm 24 and verse 1. Es como David dijo en el Salmo 24, versículo 1. He says, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Dijo, la tierra y su plenitud son del Señor, And all those that dwell therein as well. y de aquellos que moran, y los que en él habitan también son de él. Now, Daniel, Ahora Daniel, who had great revelation,
quien tuvo gran revelación, made a statement in Daniel chapter 7. hizo una declaración en Daniel capítulo 7, And I want to read verses 13 and 14. y quiero leer los versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Now, as we study Hebrews, En la medida en la que estudiemos Hebreos, we're going to look more in depth at the inheritance of the Son vamos a ver a mayor profundidad la herencia del Hijo and how the Father has put all things into his hand. y cómo el Padre ha puesto todas las cosas en su mano. But let's remember the context that we're studying here. Pero recordemos el contexto en el que estamos And estudiando. that is that Christ is greater than the prophets. Y es que Cristo es superior a los profetas. So what is the inheritance of Christ? ¿Cuál es la herencia de Cristo? All things, Todas las cosas, all people, all kingdoms. todas las personas, todos los reinos. And not only that, he received dominion and glory from the Father. Y no solo eso, sino además recibió But what inheritance did Daniel receive? el dominio del Padre. Ahora, ¿cuál fue la herencia de Daniel? Well, that's found in Daniel chapter 12 and verse 13. Y eso se encuentra en Daniel capítulo 12, versículo 13. And we'll simplify it. Lo vamos a simplificar. Or basically, the Lord is saying to Daniel, Básicamente lo que el Señor le está diciendo a Daniel, you know, you're not going to receive your inheritance till the end. no vas a recibir tu herencia ahora, sino hasta el final, For you are going to rest or pass away, porque vas a descansar o vas a morir. and then you will stand in your lot or your portion Y luego tendrás tu heredad o tu porción at the end of days. al final de los días. In other words, En otras palabras, Christ is greater than the prophets Cristo es mayor que los profetas because he inherits all things from the Father. porque Él hereda todas las cosas del Padre. And when we consider the prophets, Y cuando consideramos a los profetas or we consider even mankind, o consideramos a la humanidad, though we do receive a heavenly inheritance, aunque sí recibimos una herencia celestial, it's but a portion. es solo una porción. And then secondly, it says here, En segundo lugar, dice aquí, by whom also he made the worlds. y por quien asimismo hizo el universo. In other words, it was through Christ that the worlds were created. En otras palabras, fue a través de Cristo que el universo fue creado. So what we're considering here Ahora, ¿qué estamos considerando aquí? is the power of the word of Christ ¿Es el poder de la palabra de Cristo and or compared to the power of the words of the prophets. comparado al poder de las palabras de los profetas? And of course we know that the prophets Y por supuesto sabemos de los profetas spoke mighty things into being. que hablaron cosas poderosas que fueron, Even affecting the weather. aún afectando el clima. For example, Elijah caused it not to rain. Por ejemplo, Elías causó que no lloviera. And the word of the Lord Y la palabra del Señor was that famine would continue until Elijah declared the word of the Lord. fue que esa hambruna continuaría hasta que Elías declarara la palabra del Señor. So the prophets had great authority with their words. Así que los profetas tenían gran autoridad con sus palabras. But in the Gospel of John, Pero en el Evangelio de Juan, in chapter 1, en el capítulo 1, we have there those verses on the Word of God. tenemos esos versículos acerca de
la palabra de Dios o el verbo de Dios, which of course we know is speaking about the Lord Jesus Christ. que por supuesto sabemos que nos está hablando acerca del Señor Jesucristo. It says, in the beginning was the Word, En el principio era el verbo o la palabra, and the Word was with God, y el verbo era con Dios, and the Word was God. y el verbo era Dios. So he was with the Father in the beginning. Él estuvo con el Padre en el principio, And in verse 3 it says, all things were made by him, y en el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, and nothing existed outside of his word. y nada existía fuera de su palabra. And then it continues on later in John chapter 1. Y continúa un poco después en el capítulo 1 de Juan, It says, that word donde dice que esa palabra was made flesh and dwelt among us. se hizo carne y vivió entre nosotros. Then he talks about beholding the glory of God. Y nos habla acerca de contemplar la palabra de Dios. And so, do you see the difference? ¿Vemos la diferencia? You know, there's a key to understanding the way the Trinity works. Hay una clave para entender cómo funciona la Trinidad. And I believe it's in 1 Corinthians 14. Y yo creo que está en 1 Corintios 14. And we don't need to turn there. No necesitamos ir allí, But it basically says this, pero básicamente dice lo that siguiente, when we consider the way the Trinity works, que cuando consideramos cómo funciona la Trinidad, how they are the three but yet one, cómo son tres y al mismo tiempo uno, that first of all it's the will of the Father que ante todo es la voluntad del Padre, that is declared and administered by the Son, que es declarada y administrada por el Hijo, and then of course empowered by the Holy Spirit. y se le da poder por el Espíritu Santo. And so he's the Word. Él es la palabra. He's the Word that declared the will of the Father Él es la palabra que declaró la voluntad del Padre and brought things into existence, Y- all things into y que existence. hizo que todas las cosas existieran. So his word was greater than the word of the prophets. Por lo tanto, su palabra era superior a la palabra de los profetas. And then thirdly, En tercer lugar, it says, who being the brightness of his glory. dice, siendo el resplandor de su gloria. This phrase here, the brightness of his glory, Esta frase, el resplandor de su gloria, is the shining forth of his glory. es el brillo que sale de su gloria. And of course, you know, what is glory? ¿Y qué es la gloria? We could say that glory is the weight or the splendor of a matter. La gloria es el peso o el esplendor de un asunto. So when we consider who Christ is, Y cuando consideramos quién es Cristo, it says that he is the shining forth Él dice que Él es el resplandor of the glory of the Father. de la gloria del Padre. Now, we're continuing to build this same point, Continuamos construyendo el mismo punto, that he's greater than the prophets. que Él es mayor que los profetas. And the comparison is this. Y la comparación es la siguiente. As it says in 2 Corinthians chapter 4 and verse 6, Dice en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 6, at the end of that verse, al final de ese versículo, it says that we see the glory of God shining forth in the face of Jesus Christ. que vemos la gloria de Dios reflejada en la faz de Jesucristo. And of course, we looked at the first chapter of John, Y por supuesto, si vemos en el primer capítulo de Juan, and John says there that in him was life, and that life was the light of men. vemos que dice que en él estaba la luz y en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. You know, the point here again is this, El punto aquí nuevamente es este, that Christ is the source. que Cristo es la fuente. When the servants of God are glorious, or when they do powerful things, Cuando los siervos de Dios son gloriosos o hacen cosas poderosas, it's because it's not their word,
es porque no es su palabra It's not their glory. y no es su gloria, They're merely reflecting the power and the glory of the Son. sino están reflejando el poder y la gloria del Hijo. We have that account in Exodus chapter 34 En Éxodo capítulo 34 tenemos ese relato, and verse 28. versículo 28, It's talking there of Moses being in the hablando de presence of Moisés God. que estaba en la presencia de Dios. And of course, the Lord caused his glory to pass before Moses. Y el Señor hizo que su gloria pasara frente a Moisés. And the glory shone from the face of Moses. Y la gloria brillaba en el rostro de Moisés. But it wasn't his glory. Pero no era su propia gloria, It was the glory of Jehovah. era la gloria de Jehová. And you know, when we consider ourselves Y cuando nos consideramos a nosotros mismos as the sons of God, como hijos de Dios, we are to reflect his glory. nosotros hemos de reflejar su gloria. Later in chapter 2, Después, en el capítulo 2, we're going to consider this truth. vamos a considerar esta verdad. You know, the question is always this. Y la pregunta es siempre esta: You know, what is our purpose? ¿cuál es nuestro propósito? Why are we here? ¿Por qué estamos aquí? And we could simply say this, Y podríamos decir simplemente esto, that we are here que estamos aquí to show forth the glory of God, para reflejar la gloria de Dios, to reflect his glory. para reflejar su gloria. The church will reflect the glory of Jehovah. La iglesia reflejará la gloria de Jehová. And you know, we look for these verses to be fulfilled Y saben, nosotros esperamos que estos versículos se cumplan. in the 60th chapter of Isaiah, En el capítulo 60 de Isaías, where the command is given, arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. donde dice: levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz, ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. But you know, it's in a time of great darkness. Pero saben, eso ocurre en un momento de gran oscuridad, For behold, darkness shall cover the earth. porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. You know, there's been a little bit of a stir in the United States En los Estados Unidos ha habido una inquietud in the realm of sports. en el ámbito deportivo. And of course, American football is so very popular. Y por supuesto, allá el fútbol americano es muy popular. And there's been this quarterback, Y este mariscal de campo, Tim Tebow. Tim Tebow, Has anyone heard that name? ¿alguien ha escuchado ese nombre? No, you say, well, that's not football at all. Bueno, ustedes dirán, pero eso no tiene nada que ver con el fútbol. Well, there's this quarterback Bueno, está este mariscal de campo, who's a born-again Christian. que es un cristiano nacido de nuevo, And this last year, he took his team to the playoffs. y que este año llevó a su equipo hasta las eliminatorias finales. And, you know, so many thought that he was going to be a failure as a quarterback. Y muchas personas creyeron que él iba a ser un fracaso como mariscal de campo. But somehow he kept managing to pull his team through. Pero de una manera u otra él lograba que su equipo ganara. But in the process of that, Ahora, en el proceso de eso, he gave glory to God. él le daba la gloria a Dios. And he so boldly professed his faith. Y él declaraba su fe con tanta valentía, And, you know, the godly standards by which he lived his life. los estándares piadosos por los cuales vivía su vida, And, you know, it's become a testimony. que se ha vuelto un testimonio. And then, you know, there's this fella that plays basketball. Y este hombre que juega básquetbol, And he was basically a nobody. que era básicamente un nadie, But he has begun to do phenomenally well. que ha estado empezando a jugar de una manera fenomenal. But in the midst of that success, Y en medio de ese éxito, he said, you know, I trust that it's the Lord Jesus that's going to keep me grounded. dijo: yo confío en que el Señor Jesucristo me mantendrá firme.
And so in much of the news, Entonces, en muchas de las noticias, the testimony of these two men are being talked about. se está hablando acerca del testimonio de estos dos hombres. And you know, my point is this, Ahora, mi punto es este. that this is just, such a small taste Este es una pequeña probada of what God can do. de lo que Dios puede hacer. As darkness covers the face of the earth, En la medida en la que la oscuridad cubra la He tierra, wants us to begin to be the ones that shine forth the glory of God. Él quiere que seamos nosotros los que empecemos a reflejar la gloria de Dios. And I look for that day, Y yo espero ese día, when that begins to come forth. cuando eso empiece a ocurrir. So what's the comparison? Ahora, ¿cuál es la comparación? Jesus has the glory of the Father upon him, Jesús tiene la gloria del Padre sobre él, and the prophets merely were a reflection of that glory. mientras que los profetas solo tenían un reflejo de esa gloria. And then he goes on Y luego continúa to say that he is the express image of his person. diciendo que Él es la imagen misma de su sustancia o de su persona. And this is point number 4. Este es el punto número 4. And by the way, we're still in the third verse here of Hebrews. Y por cierto, todavía vamos por el versículo número 3 de Hebreos. Now, I want to consider this statement Quiero que consideremos esta declaración, that he is the express image of God. que Él es la imagen misma de Dios. Well, if you look at what the word means, Si vemos qué significa la palabra, it means he is, we could say, an exact replica. podríamos decir, si queremos decirlo así, que Él es una réplica exacta, We could say like the photocopy of the original. una fotocopia del original. But, this doesn't even begin to explain it, Ahora, esto ni siquiera empieza a explicarlo, because it's not talking about the image of the Son, porque no está hablando de la imagen del Hijo, just as the Son would appear to our eyes, como el Hijo se vería, lo podríamos ver con nuestros ojos, but it literally means sino literalmente lo que significa that Christ is the very substance of the Father. es que Cristo es la sustancia misma del Padre, We could say that he's the very nature and character of the Father. que Él es la naturaleza y carácter mismo del Padre. 2 Corinthians chapter 4 and verse 4. Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 4. And this is very interesting. Y este es muy interesante, It talks about one of the missions of the gods of this world. porque habla The gods of this world. porque habla de el Dios de este mundo, It says that they're blinding the minds of them which do not believe. y de una de las misiones del Dios o dioses de este mundo que ciegan las mentes de aquellos que no creen. They're very much involved Están muy involucrados in keeping the unsaved unsaved. en mantener a aquellos que no son salvos, que sigan no siendo salvos. Lest the light of the glorious gospel of Christ. No sea que la luz del glorioso evangelio de Cristo, It says once again, who is the image of God, or the very substance of God, y dice nuevamente, el cual es la imagen de Dios o la sustancia misma de Dios, should shine unto them. brille sobre ellos. And of course, if we consider the first chapter of John again, Por supuesto, si volvemos a considerar el primer capítulo de Juan, it says that the light of Christ shone into the darkness, dice que la luz de Cristo brilló en las tinieblas and the darkness comprehended it not. y las tinieblas no las comprendieron, no la comprendieron. He that hath seen me hath seen the Father. Aquel que me ha visto a mí ha visto al Padre.
This was the statement of Jesus, John 14, verse 9. Juan 14:9, esta fue una declaración de Jesús. Now, once again, Nuevamente, how is Christ greater than the prophets? ¿cómo es Cristo mayor que los profetas? Well, when we consider mankind, Bueno, cuando consideramos la humanidad, when we consider the prophets, cuando consideramos a los profetas, we see that the prophets had defining characteristics. vemos que los profetas tenían características que los definían. When we think of Daniel, we think of wisdom. Cuando hablamos de Daniel, cuando pensamos en Daniel, pensamos en la sabiduría. When we think of Moses, we think of meekness. Cuando pensamos en Moisés, pensamos en mansedumbre. When we think of Jeremiah, Cuando pensamos en Jeremías, we think of that tender spirit that he had, pensamos en el espíritu tierno que él tenía, his gentleness, if you will. su bondad. In other words, the prophets En otras palabras, los profetas would show characteristics of God, mostraban características de Dios, but Jesus is in the very likeness and image of the Father. pero Jesús es la imagen y sustancia del Padre. So you see the comparison? ¿Ven la comparación? Yeah. Is that a yes? ¿Es ese un sí? Then number 5. Número 5. All things being upheld by the word of his power. Y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. You know, this is something that I can't comprehend. Esto es algo que yo no puedo comprender. But this literally means Pero lo que esto significa literalmente that all things are held together by the power of his word. es que todas las cosas se mantienen unidas por el poder de su palabra. Some commentators Algunos comentaristas have interpreted this han interpretado esto to mean that he bears up the pillars of the world or como, the universe. como que él sostiene los pilares del universo. In other words, he's holding all things up. En otras palabras, él está sosteniendo todas las cosas. And Paul said this in Colossians chapter 1 and verse 17. Y Pablo dijo esto en Colosenses capítulo 1 versículo That 17, he existed before all things, que él existió antes que todas las cosas and by him all things are held together. y que por él todas las cosas se mantienen unidas. And so the comparison once again La comparación nuevamente is the power of the word of Christ es que el poder de la palabra de Cristo compared to the power of the words of the prophets. comparado al poder de la palabra de los profetas. So number 6, Número 6. when he had by himself purged our sins. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Now, the concept El concepto that unless there was bloodshed, que a menos que hubiera derramamiento de sangre, unless life was poured out, a menos que se derramara una vida, that there was no remission of sin. no habría remisión de pecados. And this concept Y este concepto was understood even back to the very beginning. fue entendido aún en el principio. And we're going to see when we study the 11th chapter of Hebrews Y cuando estudiemos el capítulo 11 de Hebreos, that by faith, vamos a ver que por fe, by revelation of God, por revelación de Dios, Abel fulfilled that type Abel cumplió con ese tipo and offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. y ofreció a Dios un sacrificio más excelente que el de Caín. Now, this might help you Esto podría ayudarlos, because this is something that I had questions concerning. porque este es un punto acerca del cual yo también tenía preguntas. You know, how do we look at the Old Testament saints? ¿Cómo podemos ver a los santos del Antiguo Testamento? You know, how were they saved? ¿Cómo fueron salvos? Well, Old Testament believers were saved by faith.
Bueno, los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por la fe. In other words, En otras palabras, the sacrifices, los sacrificios, that shedding of blood, ese derramamiento de sangre, and specifically of a lamb, específicamente la sangre de un cordero, all pointed to Christ, todo apuntaba a Cristo, who was the perfect sacrifice. quien fue el sacrificio perfecto. So the sacrifices that they offered, Así que los sacrificios que ellos ofrecieron, if I could say it this way, si lo puedo decir de esta manera, were offered by faith. fueron ofrecidos por fe. And of course, one of the principal components of faith Y por supuesto, uno de los principales componentes de la fe is obedience. es la obediencia. So through obedience, Así que a través de la obediencia they were imputed righteousness, se les fue imputada la justicia, even though it was not yet fulfilled in Christ. aunque aún no había sido cumplida en Cristo. And of course, in the fullness of time, he would fulfill that type. Y por supuesto, en el tiempo determinado, Él cumplió con ese tipo. So God could forgive sin in the Old Testament Así que Dios podía perdonar pecado en el Antiguo Testamento through the power of what Christ was going to do. a través del poder de lo que Cristo iba a hacer. It says he himself purged their sins. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. For example, you have in Isaiah chapter 6, Por ejemplo, si vemos Isaías capítulo 6, where Isaiah sees his terrible condition. donde Isaías ve su terrible condición, That's in verses 5 through 7. en los versículos del 5 al 7, And we see that he received forgiveness and cleansing in that moment. vemos que en ese momento Él recibe limpieza y perdón. So, once again, the comparison is this. Una vez más, la comparación es la siguiente. The prophets offered up the type of the sacrifice of Christ, Los profetas ofrecieron el tipo del sacrificio de Cristo, but Christ himself was the sacrifice. pero Cristo mismo fue el sacrificio. And then finally, Y luego, finalmente, it says that he has sat down on the right hand of majesty on high. dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Now, the right hand Ahora, la diestra, la mano derecha, represented power. representaba el poder, It represented the seat of honor. representaba el puesto de honor. And this is going to be referred to quite often in Hebrews, Y en Hebreos se va a referir mucho a esto, that Christ is sat down at the right hand of the Father. que Cristo está sentado a la derecha del Padre. But just once again, the context of what we're looking at here, Ahora, nuevamente en el contexto en el que lo estamos viendo, he's saying that Christ received a unique position of honor. nos está diciendo que Cristo recibió una posición de honor que es única, A position of authority una posición de autoridad that has never been offered to any prophet. que nunca le ha sido ofrecida a ningún profeta, And as we're going to see shortly, y que, como vamos a ver pronto, it's something that's never been offered to any of the angels either. tampoco le fue ofrecido a ninguno de los ángeles. All right, so Christ is so much greater than the prophets. Así que Cristo es muy superior a los profetas. This is the nature of Hebrews, Esta es la naturaleza de Hebreos. that, a point is made, Se hace un punto, se establece un punto, and then if I could say in a very legal or well, what would you say, methodic way, y luego de una manera muy metódica that point is established. se establece ese punto. This was the way that the Jewish mind thought. Esa era la manera de pensar de los judíos. And so he's making, if I could say this, an airtight case. Así es que él, si lo podemos decir así, ha hecho un caso a prueba de balas, Proving the superiority of Christ. probando la superioridad de Cristo. So now for the rest of the chapter, Y ahora, por el resto del capítulo, we're going to focus nos vamos a enfocar
on the superiority of Christ over the angels. En la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Now, I remember considering this portion. Ahora yo recuerdo haber meditado en esta porción And thinking, why is it important to make this point? y pensar, pero ¿por qué es importante que se establezca ese punto? We looked at how the people said, this man is a prophet. Podemos pensar en las personas diciendo, ok, este hombre es un profeta, But we don't see where he is compared to an angel. pero no vemos en ningún lugar donde él es comparado a un ángel. But, this is an important distinction to make. Ahora, esta es una distinción importante And I want you just to consider y quiero que consideren how relevant cuán relevante the ministry of angels es el ministerio de los ángeles in the Word of God. en la palabra de Dios. And of course, we won't take the time. Por supuesto, no vamos a tomar el tiempo, But if you just begin to go through the Word of God, pero si ustedes van a través de la palabra de Dios, you see from Genesis to Revelation ven desde Génesis hasta Apocalipsis how the angels were involved in the heavenlies. cómo los ángeles estaban involucrados en los cielos And in bringing that, the will of God, or as servants of God, causing His will to be performed. y cómo eran siervos de Dios haciendo que su voluntad se hiciera realidad. In other words, they were messengers. Fueron mensajeros, They were involved in actually leading God's people, physically leading the people. se involucraron físicamente en dirigir al pueblo de Dios. They carry out the judgments of God. Ellos llevaron a cabo los juicios de Dios And they were also involved in the armies of God y también estaban involucrados en los ejércitos de and Dios protected His people as well. y protegían a su pueblo también. For example, Por ejemplo, Abraham, Abraham, when he sent his servant Eliezer, cuando envió a su siervo Eleazar, and of course his desire was that the Lord would bring a Eliezer. son or a bride for his son. su deseo era que trajera de vuelta una esposa para su hijo. The concept is El concepto es that the angels were involved in leading que los ángeles se involucraron en dirigir or in bringing Isaac and Rebekah together. a Eliezer o en unir a Isaac y a Rebeca. That's in Genesis 24 and verse 40. Esto está en Génesis 24, versículo 40. There's another example that's given Hay otro ejemplo que nos es dado in Genesis 31 en Génesis 31, where Jacob is fleeing from Laban's house, donde Jacob está huyendo de la casa de Labán and he's, we could say to a degree, fearful. y hasta cierto punto él tiene miedo. But as he's traveling, Pero en su viaje he sees the heavenly forces, the angels, going with him, él ve a los ángeles que van con él and realizes that they are moving with him. y se da cuenta que se están moviendo con él. We call this the revelation of the two camps. Llamamos a esto la revelación de los dos campamentos. The encampment in heaven and Jacob's encampment on earth. El campamento en el cielo y el campamento de Jacob en la tierra. And of course the result of that Y por supuesto el resultado de eso was that great fear fell on those with whom Jacob came into contact. es que gran temor cayó sobre aquellos que entraron en contacto con Jacob. So those are just a couple examples, Esos son solo un par de ejemplos just from a couple chapters of the Word of God, de un par de capítulos de la palabra de Dios, of how involved the angels are. de cuán involucrados están los ángeles. So that's what we're going to focus on here. Eso es en lo que nos vamos a enfocar aquí.